A continuación, Paradigma. APT, creando para ti. Un saludo muy especial a nuestros televidentes. Bienvenidos a este nuevo programa Paradigma, un programa periodístico que busca resaltar los contenidos, las historias, los personajes y los sitios que nos representan como región desde nuestra visión del mundo. Para arrancarles tenemos la historia de una panadería ubicada en la urbanización San Carlos. Detrás de estas vitrinas no solamente vemos las delicias, sino nos cuentan la historia de 4 mujeres de diferentes latitudes que decidieron entregarle su vida a Dios, sus anhelos, sus sueños y cómo es el servicio para Jesús obrero. Esta es la historia de las hijas de San José. Las primeras Josefinas o hijas de José iniciaron su historia desde los palcos más humildes de Europa hace varios años. Pertenecían a las cofradías de la Virgen del Rosario y de la Virgen del Carmen y seguramente servían en alguna de las masías, casas rurales aisladas del campo catalán. Querían ser religiosas, pero hallaban cerradas las puertas de todos los conventos debido a su pobreza e ignorancia. Cuando Francisco Butiña, religioso jesuita, que fue el gestor y el iniciador de esa congregación, se acercó a su realidad, quedó profundamente impresionado. Él había comenzado a conocer a la mujer trabajadora en su propia casa. Su madre era una mujer artesana. Además, unas 8 campesinas de Bañolas acudían a la casa de los Butiña para buscar el lino que cardaban en sus hogares, volviendo luego a recibir su jornal. La Cataluña industrializada se encuentra asombrada con el empobrecimiento al que están sometidas las mujeres, pertenecientes a la clase más débil de la sociedad catalana. Butiña empieza a organizar el taller. Se llaman a sí mismas trabajadoras cristianas. Comenzaron a vivir como religiosas un sábado 13 de febrero de 1875. Butiña sufrió en los orígenes del taller de Calella, pero tuvo la osadía y la fe de fundar uno nuevo en Gerona cuando aún no contaba más que con las 4 primeras hermanas. La comunidad se estableció el 1 de agosto de 1876 en la misma casa donde vivían los jesuitas. Aquí, en julio de 1877, entró la madre Isabel Marangués y desde el principio, por voluntad de Butiña, fue la madre superiora general de las siervas de Cataluña. A partir de entonces comenzó a florecer el taller y las hijas de San José, seguidoras de Jesús obrero. Pero a pesar de que vemos tan lejanas esas paredes europeas, no creemos ver de cerca esta congregación, estas mujeres que le han entregado no solo su vida a Dios, sino a dignificar el hecho de ser mujer trabajadora. Aquí, en Tocancipá, detrás de las vitrinas de una panadería, detrás de esa humildad del servicio, detrás de la abnegación constante, están ellas, las hijas de San José. Mi nombre es Guadalupe Hernández, de las hijas de San José, y soy mexicana. Tengo 4 años en Tocancipá y bueno, me gustó de las hijas de San José pues su carisma, el seguimiento de Jesús obrero y también como del trabajo ordinario, pues ahí nos podemos santificar, podemos ir encontrando a Dios en cada uno de nuestros hermanos trabajadores, especialmente las mujeres. Dilma Mota Porras, soy de Boyacá, aquí colombiana. Vivo aquí en Tocancipá hace poco tiempo, no mucho, llevo 1 año más o menos aquí en Tocancipá. Antes vivía en Ecuador, soy religiosa, hija de San José, muy orgullosa de pertenecer a esta congregación que Dios me ha regalado. Mi nombre es Salustia Manuel Isidro, soy mexicana en el estado de Oaxaca. Pues aparte de español, hablo otra lengua que es chinanteca, pues sí, es una lengua muy, pues para nosotras original, donde la mayor parte de mi pueblo habla en chinanteco. Mi nombre es María Carmen Reyes Camacho. Mi comunidad, pues aquí es de comunidad Tocancipá.
El hecho de ser mujer ha sido una lucha eterna entre responsabilidades y capacidades, entre demostrar las aptitudes intelectuales y sociales y no solo dedicarse a las domésticas. Este siglo ha sido de liberación y estas grandiosas mujeres nos enseñan el valor de la feminidad desde su amor por Dios, su legado y el amor por el trabajo. Las religiosas nos hablaron de cómo hace una mujer para renunciar a la vida de familia y dedicarse al servicio de Dios. Eso se va haciendo por medio de un proceso, de un seguimiento, y nosotros vamos viendo, hay diferentes etapas, la formación son 8 años, entonces uno está el aspirantado, postulantado, noviciado, el juniorado, y ya cuando hacemos los votos perpetuos, a los 17 años. Ajá. Entonces ya estuve en la congregación conociéndola, porque no la conocía mucho, 15 días, y después ya decidí quedarme, porque me gustó la forma de ser y la manera de vivir con las hermanas. Eso es un don de Dios, no es cosa de seres humanos, porque cuando pequeña sí mi mamá me decía que yo decía que quería ser como la Virgen María, y después ya se me olvidó, pero ya después como a los 16, 17 años ya empecé otra vez con la misma inquietud, y entonces ingresé a la comunidad. Yo creo que es Jesús que lo cautiva a uno y lo enamora para vivir esa vocación, y donde sea y como sea, no importa los riesgos, ni dónde haya que ir, ni cómo, ni qué hay que hacer, ni nada, sino lo importante es seguirlo a Él, y Él es el que nos cautiva. Yo llevo en la comunidad 2 años, porque pues yo tomo lo de reingreso. Y pues de ahí ya, en estos 2 años, pues la mayor parte he estado en Bogotá. Allá estoy haciendo mi proceso de noviciado, soy novicia, segundo año. Pues estoy muy bien, gracias a Dios, contenta de seguir pues madurando en mi proceso para poder, pues sobre todo, servir a Jesús obrero de Nazaret en el mundo pues trabajador pobre, lo nuestro que es el carisma, trabajar con las mujeres. De eso yo estoy pues como haciendo mi proceso vocacional sobre la vida religiosa. El Señor me llamó a servirle. Tenía yo 15 años cuando sentí esa llamada, pero no me dejaron mis papás entrar a la vida religiosa. Entonces esperé 5 años y entré a los 20 años. La vida como mujer lleva muchas responsabilidades, el cuidado del hogar y de los hijos, la construcción de la familia. Pero hay mujeres que dispusieron sus vidas a esas renuncias, a decirle adiós a la vida del mundo, a seguir los pasos de Cristo. Yo tuve la experiencia de que tenía un novio y fue al convento. Fue al convento y me llamaron que tenía visita. Y ya entré y sorpresa, que para mí fue una sorpresa. Y ya estuvimos ahí platicando un momentito y estaba un Cristo ahí en el recibidor. Y yo sentía más fuerza, más atracción hacia Jesús que a este chico que había sido mi novio. Y él fue pensando que yo iba a estar 2, 3 años y luego iba a salir y íbamos a seguir, pero no, ya no. El objetivo es la promoción del mundo trabajador pobre y también como vivir de nuestro trabajo, por eso tenemos la panadería, y entonces desde ahí dar a otras personas pues también trabajo. Conocer tantas personas que de tantas culturas diferentes formas de ser, pero es muy hermoso el poder compartir la palabra de Dios, poder compartir el sentido del trabajo, poder compartir toda la vida y hacer amigos también en muchos lugares del mundo. Eso es muy bonito y eso te llena mucho también. El objetivo con que me llegó, ¿no? O me llevó aquí a la congregación es pues el deseo de conocer a Jesús obrero y el deseo también de servir sobre todo a las personas en el mundo obrero. Estas religiosas son una construcción espiritual fundamental en el servicio y la pastoral del catolicismo. Aunque llegaron a estos caminos por los azares divinos, en este poblado fortuito de sus destinos, han puesto lo mejor de sí para revitalizar la fe en ese Jesús obrero con el que dormitan en Tocancipá. Tocancipá amasando solidaridad. Tocancipá porque por Tocancipá y el pan, y también es el pan, ¿por qué? Porque Jesús
a través del pan multiplicó la vida, multiplicó, y nosotros también queremos. Jesús 30 años trabajó en un taller, seguro que aprendió de su mamá muchos detalles, muchas cosas. Entonces también nos gusta como reproducir esa vida de Jesús, esos 30 años que vivió en Nazaret, también nosotros vivirlos aquí en una panadería, en un trabajo ordinario, pero que desde aquí se puede ser también mujer, se puede realizar como persona. No importa el oficio que uno hace, sino lo importante es que uno es un ser humano y que se santifica a través del trabajo, que puede también dar una palabra de aliento a alguien que se acerca. Y eso es muy hermoso. Mi tierra es tierra caliente, para empezar, son de 45 grados, pues la gran diferencia de que el frío, pues ha sido para mí una experiencia muy bonita, muy hermosa, porque siento que voy creciendo como persona y como cristiana, en el sentido de, pues, en la vida religiosa, ¿no? Es difícil dejar la tierra por un amor, desarraigarse de la raíz, abandonar el terruño y los seres queridos, levantar los pies sin mirar atrás. Mi familia es una familia campesina trabajadora, pues somos una familia numerosa, tengo 11 hermanos y pues la mayor de tengo una hermana mayor que yo y todas pues trabajamos sobre todo en el campo. Hablamos a veces, sí, tengo comunicación con mis papás, con mis hermanos, porque ellos a veces me escriben. Sí, por internet ya es más fácil ahora, pero el teléfono también, de vez en cuando. Mis papás ya fallecieron, solo fuimos 3, murieron, fuimos más, pero murieron 7, fuimos 7, murieron 4 y quedamos 3, 2 hermanas ya fallecieron y ya solo quedó sola, y sobrinos, eso sí, como unos 15 sobrinos, sí. Esa luz inmersa que se encuentra enclaustrada en el alma, esa que en ocasiones es indiferente a la mayoría de los seres humanos, esa decisión que solo se muestra a través del espíritu, esa epifanía que reza en los anaqueles de los tiempos, solo resurge en ellas el llamado de Cristo. Yo creo que Jesús siempre nos llama, desde el bautismo ya somos hijos de Él y ya Él siempre está pendiente de nosotros. Pero ¿cómo uno encontrarse con Él? Pues uno busca los espacios y Dios es el que lo busca primero a uno. No es que uno lo busque a Él, sino que Él nos busca primero. Y uno ya tiene esa inquietud en el corazón y entonces es abrirle el corazón a través de una lectura de un pasaje bíblico, a través de una oración, a través de un encuentro con un enfermo, con un trabajador en el campo, donde sea. Entonces uno ahí puede encontrarse también, porque Dios se hace muy cercano. Dios es un hombre que está ahí cercano y se encarna en cada persona, en cada ser humano. Es interesante nuestra congregación porque no solo las religiosas, sino también los laicos, que decimos cualquier persona como ustedes, pueden encontrar a Dios, santificarse en el trabajo, ofrecer nuestro trabajo por las personas que queremos, por lo que más nos cuesta, y yo creo que ahí es encontrar a Dios y ahí nos sentimos felices, y cualquiera puede hacerlo. Y cualquier joven que quiera y conocer, cualquiera puede ser. Y también pues que la congregación no solo es que no es por clase, sino que todas somos iguales. La que está encargada de todo, como la que está abajo, y que siempre vamos intercambiando. Las que están abajo luego están encargadas de alguna obra, y también la que está en la obra encargada de barrer, de recoger, o sea, todas somos iguales. Es una familia. Una familia, la familia Josefina. A veces necesita uno ayuda de otras personas, ¿sí? O el testimonio también de otras personas. Ahora también Jesús, por medio del Espíritu Santo, le mueve a uno a acercarse a Dios y a tener una espiritualidad. Porque en cada congregación también tenemos una espiritualidad. Las hijas de San José, tenemos una espiritual. Hay hermanas pasionistas también de la congregación, tienen su espiritualidad. Y los cristianos también tienen su espiritualidad. Entonces es el Espíritu Santo que nos mueve, más el testimonio de los demás. Es servir a Jesús, ¿no? Y también compartir mi vida, mi experiencia con las personas desde lo que soy y de lo que traigo también de mi raíz. Y aunque su entrega, su renuncia y su decisión de no escoger por hombre sino a Jesús no las exonera de ser mujer, de tener anhelos, sueños, esperanzas y no olvidar sus raíces, ni con el tintel de la distancia y los años en la lejanía. Les rezo un poco del Padre Nuestro.
mai nie nai ning hiu chi aneu sa có là hàng chi cuối kỹ nie là có nè cua với lại là hệ nó này nó quá là lẽ lên nhiều. Después de este corte de comerciales regresamos con más de Paradigma, nuestra visión del mundo. Ya regresa Paradigma. Comenzó siendo análoga, se convirtió en digital, también se movió a la red, llegó hasta los dispositivos móviles y ahora hace parte de tu vida. La tele siempre será tuya. Televisión Colombiana, 60 años. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Sígame para esto 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámoslo. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. ¿Ya te hiciste la citología? ¿Y tú ya te hiciste la citología? Sí, afortunadamente me hice la citología a tiempo y estoy bien. ¿Y tú ya te hiciste la citología? Porque te queremos, mujer. Acude a la Liga contra el Cáncer más cercana y reclama el resultado. Integración, memoria, independencia, encuentro, identidad. Si la televisión comunitaria pierde su propósito social, lo bello de su intención se destruye. No se retire, protéjala. La televisión comunitaria es diferente a la televisión paga por suscripción. Es más barata y lo mejor, es suya. No permita que la vendan, es ilegal. Sigue viendo Paradigma. Para nadie es una mentira que la docencia en Colombia, infortunadamente, ha pasado a ser una profesión de segundo plano. Por eso las personas que se dedican a este oficio son realmente apasionadas por él. Hoy hablaremos de Anselmo Cortés Cortés, un docente que llegó de Nariño a entregarle lo mejor de su conocimiento a la niñez de Tocancipá y de otros municipios. Pero yo sé que al hablar de Anselmo Cortés Cortés no lo conocemos muy bien. Por eso tenemos hoy la historia en Paradigma del profesor Chocolate. Para iniciar, ¿quién es Anselmo Cortés Cortés? Anselmo Cortés Cortés es un profesor de educación física, primero egresado a la Normal Nacional de Pasto. Ahí inicié mi labor como pedagogo y estuve haciendo las prácticas ahí en la Normal y luego en el Jardín Nacional de Pasto. Y al terminar en Pasto me fui a trabajar a Tumaco en bachillerato, a dictar clase de religión y música a los de 10º y 11.
Bueno, ¿cómo una persona que trabajó tan lejos y que nació tan lejos resulta siendo docente en Tocancipá? La necesidad de salir de mi pueblo a buscar nuevos horizontes, porque pues en el pueblo de uno no había más que salir de la normal de señoritas como normalista, porque en ese entonces no era mixta, sino solo para mujeres. Y yo terminar el bachillerato hasta cuarto y quedar ahí sin hacer nada, o aprender un arte de joyería o a carpintería o sastre. Profe, pues lo que nos cuenta de su tierra, ¿de dónde nace esa inquietud de ser docente? Nace de la casa, porque yo empecé a criar a mis hermanos, porque mi mamá trabajaba. Entonces mi mamá me dejaba encargado como hermano mayor de los pequeños. Y en ese entonces, en esa época de mi niñez, habían 2 horarios, 7 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 6. Entonces yo salía en la hora de recreo, que era 1 hora, a ver a los muchachos, a cambiarles la ropa, los pañales, darles tetero, y otra vez salía corriendo yo para la escuela a seguir con mis clases. ¿A qué edad salió usted de su pueblo natal? Yo salí como a Pasto a estudiar cuando ya terminé, que en ese entonces solamente había hasta cuarto bachillerato, entonces tocaría terminar quinto y sexto, que era en esa época se decía quinto y sexto, que ahora es 10º y 11. Entonces mi mamá me dijo, yo no tengo plata para mandarlo a Pasto a estudiar, a terminar. Y yo le dije, pues yo no me voy a quedar aquí en este pueblo que no hay nada, yo necesito progresar. Y entonces yo empecé a vender toda mi biblioteca completa que tenía de textos, porque yo era coleccionador de almanaques mundiales y de enciclopedias. Entonces yo vendí por poquita plata y me fui en contra de voluntad de mi mamá a Pasto. Y lo único que mi madre me dijo es, allá tengo a don Edmundo Buccelli, que trabaja en la emisora de Pasto, hable con él porque por lo menos le dé los 3 meses primero a vivir ahí. Y así se hizo, lo busqué, llegué a la casa de él, estuve 3 meses y después ya me independicé y empecé a buscar a los paisanos que estudiaban en otros colegios. Pero la historia va más atrás. Cuando fuimos a mi hermano estudiaba en el SENA, y entonces yo fui a visitarlo, entonces a dejarle una encomienda. Entonces nos fuimos al coliseo, que había un intercolegiado, fuimos ahí, nos paramos allá a ver el partido, entonces nos acercó un señor, ya tomaba sus tragos, con otros señores, y nosotros no sabíamos quién eran. Entonces nos dijeron, ¿ustedes son sanandresanos? Le digo, no, nosotros no somos de Barbacá, Nariño, y aquí cerquita. Entonces pues, tienen buena estatura, les gustaría venir a estudiar acá a la normal para que ingrese a la selección de la normal de Pasto. Le dije, bueno, en ese entonces yo estaba en 3º de bachillerato, entonces me demoré 2 años, y a los 2 años yo volví a Pasto y le dije al rector, ¿se acuerda que usted me ofreció que viniera acá a estudiar a la normal y me daba la entrada gratis? Y entonces me dijo, sí, yo me acuerdo. Me dijo, ¿trajiste los papeles? Sí. Y entré sin examen. Entonces ya me quedé en la normal y entrenaba baloncesto, representando a la normal en baloncesto. Pero después, como tenía habilidades para música, entonces me metí a la estudiantina de la normal y me gané un premio ahí tocando el contrabajo. Es decir, que la estatura le salvó la vida en ese momento. Entonces, gracias a ese rector, que en paz descanse, de apellido Héctor Paz Guerrero, él me dio esa posibilidad de estudiar, porque vinieron otros paisanos y no pasaron en la normal. Y el único que quedé fui yo, el único negrito. Profe, ¿cómo fue ese proceso de, precisamente por su sueño, por querer ser docente, por progresar, cómo fue ese proceso de dejar la familia, de empezar de cero en un sitio nuevo? Muy duro. Estuve a punto de dejar tirada la normal. Y lloraba mucho por mi mamá, porque era muy apegado a mi mamá. Y porque me hacía falta la comida y la cama, las cobijas, y mis hermanas y mi hermano. Y el pueblo mismo en sí, el río. Pero mi mamá se puso seria y me dijo, usted que se viene para acá y yo lo subo a palo. Y con esa sentencia me tocó quedarme a aguantarme el frío, porque Pasto es demasiado frío. Me tocaba salir trotando de la residencia donde vivía hasta la normal para llegar caliente. Y luego me gradué, entonces cuando yo me estaba graduando, mi mamá me dijo, ¿y usted no dije si iba a ir a Barbacoa a hacer qué? Está viendo que en ese pueblo no había nada que hacer. Entonces ella misma me consiguió para ir a trabajar a Tumaco, entonces me fui a trabajar a Tumaco 6 meses. Pero viendo que no me salía el nombramiento, yo seguía en la lucha de irme a Bogotá, porque había hablado con mi tío de que yo quería ir a estudiar a una universidad. Entonces me pagaron los 6 meses junticos, sin nombramiento, si no pues era un reemplazo ahí. Entonces le dejé la mitad del sueldo a mi madre de los 6 meses, y con esos otros 3 meses me vine para
Por primera vez monté avión en esos de Satena y llegué a Cali, duró 1 hora el viaje, y después de Cali a Bogotá, otra hora, y ya mi tío me recogió en el aeropuerto y con él viví 1 año. Y después de que viví con él, yo me presenté a la universidad y ya me independicé y me fui a vivir al barrio Santa Fe en Bogotá, donde de ahí pues ya seguí la lucha por terminar carrera en la Universidad Pedagógica Nacional. Profe, ¿cuál es la satisfacción más grande que le ha dado la docencia y la tristeza más grande? La satisfacción más grande de mi vida es enseñar a formar nuevas personas para el futuro en este municipio de La Sabana, que he trabajado en la mayoría, tanto con niños como con adultos. Esa es la satisfacción más grande y la riqueza más grande y el amor más grande que he tenido en mi vida es esa, enseñarle al otro a ser mejor cada día. ¿Y la tristeza? La tristeza más grande verlos ya profesionales y me da la llorona de que aporté un granito de arena en el desarrollo de esa persona y me emociono. Yo los veo y me van a abrazar y me van a saludar y me posan los ojos. O los niños que están en Alemania, en colegios particulares que yo estudié en Chía, que yo trabajé, que me mandan saludos, me encuentro con la mamá y me dice, saludo le mandó mi hijo que lo recuerda mucho a su profe Chocolate. Entonces eso me da mucha nostalgia, eso es lo que me entristece. Por lo demás no, yo le digo, agradezco a Dios por lo que a mí me ha permitido hacer en labor de la otra persona, ¿no? De los demás, del prójimo, que es educar y enseñar y dar buenos ejemplos de vida, como se lo he dado a mis hijos también, ¿no? En este momento yo me encuentro separado hace ya 16 años, vivo solo, pero yo seguí trabajando con mis hijos, viéndome con mis hijos, dándole lo mejor, y ya me queda uno que ya termina el año entrante en la universidad, ya los demás están y fueron por buen camino. Tengo 3 hombres y una mujer que también es licenciada de la pedagógica y el otro que va a terminar también licenciado en educación física. Entonces ya mi hija ya se organizó, está en el Ecuador, me va a regalar ya nietos, entonces son mellizos, un niño y una niña, entonces ya vive con el esposo en el Ecuador, él es de ascendencia suiza y la abuela ya le mandó desde Suiza los pañales y tanto al niño como a la niña, entonces ya me mandó en el Face, sí, me mandó en el Face a avisar que... Profe, ahorita estamos como en una crisis de educación en el país, sí. No es un secreto para nadie. Usted como docente, ¿dónde cree que está la falla en esos nuevos docentes o en lo que se le enseña a los niños del país? La falla está desde arriba, del mismo Estado. Si un Estado quiere tener un país educado, hay que empezar educando padres de familia y profesores. Hay que invertir en los profesores, capacitándolos bien para que sean responsables en sus actividades educativas. Si no hay un buen pago a un profesor, es difícil que un profesor se entregue con amor y pedagogía a enseñar. Y yo he visto en todo lo que ya 34 años de docente, que últimamente el que sale pedagogo viene simplemente por el dinero, pero no se le ve en realidad que tenga vocación. Todo el mundo puede ser profesor, pero no todo el mundo tiene vocación. Entonces es importante que la persona que se dedique a enseñar tenga vocación, amor por lo que quiere hacer y pedagogía. Y al mismo tiempo, pues el amor es pedagogía cuando uno se dedica a enseñar a los demás. Y enseñar con honestidad, que es la clave fundamental. El profesor tiene que ser honesto. El profesor tiene que ayudar a formar a las personas, no solamente dictar la clase y ya, sino que yo también soy una parte de las enseñanzas de la casa, que la base es la casa y de ahí vienen los valores. Pero yo como profesor también tengo que ayudar a formar a esos niños, aparte de impartir educación académica, tengo que impartir también valores, reforzar lo que hacen en casa y viceversa los padres reforzar lo que uno hace con ellos. Es la clave fundamental que haya una buena relación entre el profesor y el alumno, que haya una buena relación entre el maestro, entre la madre y los hijos, o los padres y los hijos, y la sociedad y la administración del municipio, que es clave. Educación, invertir en la educación. Si la plata mejor invertida del mundo es en la niñez y en los jóvenes. Si nosotros invertimos el dinero honestamente en los niños, no tendremos problema de violencia, ni de sicariato, ni de pandillas, ni de bazuqueros, etcétera, etcétera, etcétera. Es clave fundamental la inversión. Bien, pagar bien y darle buena salud a los maestros para que se sientan. Yo estaba leyendo hace unos meses atrás cómo empezaron en Finlandia. Hoy en día el ministro de Educación fue profesor y estudió abogacía
y pasó un proyecto al Congreso y se lo aprobaron. Él es todavía el ministro de Educación. En mi país pasa de que ponen a ministros que son abogados pero no tienen pedagogía para manejar la educación de nuestro país. Y yo estoy de acuerdo que el que tiene que estar en un puesto en el Ministerio de Educación tiene que ser un pedagogo, que sepa de pedagogía y que no se haga por política sino por méritos, que sea netamente pedagogo. Y en Finlandia empezaron a hacer unas capacitaciones para concursar a los maestros. Pero ¿qué pasa? El maestro fue elevado de categoría de profesional con tarjeta profesional. Y pago igual que el psicólogo, el médico y el ingeniero. Un dinero bien para que el profesor no se queje nunca y se dedique en un solo puesto a trabajar. Si yo tengo un buen sueldo, yo no tengo que buscar otro puesto para trabajar en la tarde o en la mañana como yo lo estoy haciendo. Si a mí me pagan bien, yo me quedo en una sola parte y puedo irradiar mi sabiduría y puedo compartir mi sabiduría con otros municipios cuando haya un congreso educativo para compartir las experiencias de lo que yo estoy haciendo aquí para que mis otros compañeros educadores también la puedan irradiar en las otras escuelas de preescolar y primaria, que es la base. Nuestros gobiernos, en el gobierno de Pastrana, quitaron la educación física del preescolar y la primaria, quitaron las artes, quitaron todas las artes y las lúdicas de la primaria. Todos los profesores en preescolar y primaria no hay profesor de educación física. Profe, ¿cómo ve usted en Tocancipá, digamos, la movida de la educación? ¿Cómo ve usted que desde el municipio se está llevando a cabo esa formación en los niños? ¿Cómo lo ve usted específicamente en el municipio? Nosotros en el Instituto de Deporte, a la cabeza con el director Edwin Vargas, pues pasaron unas cartas para hacer un convenio. Entonces hay ese convenio para poder ir a las escuelas donde no hay profesor de educación física y dar esta área que es importante, porque la educación física es una ciencia reconocida científicamente, que hace parte de la salud. Entonces estamos nosotros yendo a esos sitios. Hay un compañero aquí en el Alto Manantial yendo a dictar la clase de educación física en la escuela primaria y preescolar y así. Aunque nos hace falta copar otros sitios como Milenio, pues que hay niños pequeños que yo no alcanzo a ir hasta allá a trabajar. Entonces se necesitaría de otra persona o dos más personas para hacer la cobertura completa, de que estén bajo mi mando, coordinados para poder hacer esa cobertura completa que hace falta. Por ejemplo, en el colegio de La Fuente hay preescolar y hay primaria, ya también hace falta el profesor de educación física en preescolar y poder que esos niños tengan el mismo favor que se hace aquí a los del casco urbano, también puedan tener esa misma suerte los de La Fuente, del colegio, y los de Milenio, ¿no? Que también hay muchos niños allá que me llaman que vaya, pero no me alcanza el tiempo. Pero sí es justo que se nombre una o dos personas que tengan vocación y que estén preparadas en educación física, y se les haría una capacitación para manejo de niños pequeños, desde bebés hasta los 6 años. Bueno, ¿qué se siente aquí en Tocancipá no ser Anselmo, sino ser el profesor Chocolate? Eso es lo más hermoso de mi vida. Yo prefiero que me digan profesor Chocolate. Me encanta, es mi apodo, mi sobrenombre, y yo fíjese que es tanto que cuando yo voy a un supermercado y escucho la palabra chocolate, yo pienso que me están llamando a mí y es que están comprando el chocolate. Entonces yo volteo a mirar, entonces ya me quedé psicoseado con la palabra chocolate. Y además me gusta, me fascina. ¿Cómo ha sido su experiencia estos 7 años que lleva trabajando en Tocancipá con la niñez de Tocancipá? Una experiencia muy rica, la gente lo quiere a uno, los papás saben que el trabajo les gusta, todo el mundo tiene que ver, los concejales, la gente que hago esa labor bien temprano en la mañana, que paso cantando los pollitos, dicen, y despierto a todo el mundo con los niños. Entonces a la gente le gusta eso. Nadie más sale aquí con niños cantando los pollitos, o un profesor de educación física de mi edad esté aquí con los niños y les haga coquitos y les diga cositas, y el abrazo que uno les da, porque siempre yo soy muy agradecido a los niños, ¿no? Yo siempre les digo que los quiero mucho y los abrazo a todos, y todos buscan un abrazo, y ese abrazo usted sabe que hace cambiar a las personas. Un abrazo bien dado, con mucho amor. El niño más inquieto te hace caso en clase, pero cuando tú lo rechazas porque es inquieto, o le pones a alguna tarea o lo paras allá, no sirve, pues el niño te seguirá siendo indisciplinado. Entonces yo tengo que hablar con él y abrazarlo y decir lo que yo lo quiero mucho, pero que quiero que él aprenda lo que yo
trato de enseñarle para su vida, entonces yo le doy funciones, que me ayude con los aros, que me ayude a colocar los aros, que me mande uno por uno los niños haciendo los ejercicios por los aros, entonces ya él se siente importante y a la siguiente semana me pregunta que si me ayuda en algo. ¿Qué hacer, profe, con los nuevos profesores para que tengan fe en esta juventud que empieza? Pues yo digo que pues, los profesores tienen que ser, por primero, responsabilidad, que le guste, vocación, amor propio por lo que hace y verdaderamente usted sabe que trabajar con niños ajenos es muy delicado y necesita mucha responsabilidad y seriedad y honestidad. Entonces es la clave, ser honesto con el trabajo. Para finalizar, profe, ¿cuál es su paradigma de vida? ¿Cuál es su modelo de vida? Mi modelo de vida, pues yo tengo mucha tranquilidad, me gusta el campo, me gusta la tranquilidad, no me gusta el bullicio, yo no tomo, no soy mujeriego, no tengo vicio de ninguna clase, leer mucho y sacar mejor provecho, todo lo que yo puedo inventar en la casa para trabajar con los niños, que yo pueda traer cosas nuevas, eso es lo que más me gusta para yo, siempre estoy en función de ellos. Y cuando salgo a vacaciones a los 15 días estoy desesperado, yo ya quiero estar con ellos gritando, regañando y esa es mi labor, formar. Yo creo que el día que yo me retire me da el yayo y me da la pálida, porque es que yo no puedo dejar de seguir trabajando con los niños. Yo tengo que seguir trabajando hasta que Dios diga, hasta aquí llegaste y te vas. Yo no puedo parar, porque tengo experiencias de familiares que han muerto de pena moral, entonces yo no quiero morirme así de esa forma, quiero morir en mi trabajo, haciendo mi trabajo. Y en nuestra sección Perfiles queremos darle a conocer a los tocancipeños los humanos que hay detrás de los diferentes cargos que toman las directrices y las decisiones de los diferentes destinos de nuestro municipio. Hoy tenemos al gerente de Medio Ambiente, el señor Jorge Sarmiento Telles, un biólogo absolutamente enamorado de su profesión y de la naturaleza. El actual secretario de Medio Ambiente es un hijo del vecino municipio de Sopó, que desde muy pequeño llegó a Tocancipá. Yo soy Jorge Sarmiento, no soy doctor, yo soy biólogo, nací en el municipio de Sopó y me dedico a muchas cosas, dentro de ellas el estudio y la investigación de los recursos naturales. Pertenece a una familia numerosa de la cual hacen parte 3 hermanos y una hermana. Es una historia normal, digamos, de niños, de compartir pues un hogar y compartir todos los días lo cotidiano con pues juegos, vivencias, bueno, normal diríamos. Era un joven muy aplicado que desde muy pequeño dejó ver su inclinación por el cuidado del medio ambiente. Viene de familia, los antepasados siempre fueron cercanos a los aspectos naturales y de una u otra manera también definió ese gusto, ¿no? Máxime del entendido que nosotros dependemos del entorno y por lo cual es fundamental saber, cuidar y propender porque pues todo marche en orden. Toda la vida así como curioso, inquieto y además que también creo que fue también formación de hogar, porque también pues todos hemos sido como cuidadosos con el medio ambiente y también amante pues de los animales y viene siempre de casa, ¿no? Con Jorge igualmente pues compartíamos, por lo menos en alguna oportunidad nos dio por practicar el hacer bonsái. O sea, en esa época hasta ahora estaba como la goma del bonsái, entonces con Jorge Sarmiento nos íbamos y por allá a las montañas y en alguna oportunidad en la vereda de la fuente encontramos un pino pequeñito pero con una estructura de lo que era el bonsái. Entonces nosotros decidimos también arrancarlo, traerlo. A lo mejor hoy en día Jorge dirá, mire el daño ecológico que yo estaba haciendo. No, mentiras tampoco. Entonces Jorge Sarmiento nos trajimos ese arbolito, lo colocamos en una materita y yo creo que ahí empezamos a practicar el bonsái. O sea, como quien dice, a cada quien se nos empezaba a ver como lo que pronto íbamos a hacer a futuro. Cuenta con amigos que estima y que lo han apoyado en su afán por la defensa de la naturaleza. Carlos Julio Rosso es una persona que desde niño ha permitido el vivir, digamos, en un entorno social
y experimentar y aprender y conocer y tener, disfrutar los triunfos y también las tristezas. También hay muchas otras personas, ¿no? Tenemos por ejemplo el caso del Capitán Roa, que él desde niño le gustaba el fuego y en ocasiones atendimos, desde muy niños atendimos incendios. Creo que fuimos los primeros bomberos que tuvo el municipio. Con Jorge Sarmiento se partió primero, pues digamos parte de la primaria, el bachillerato, se compartió y nos graduamos casualmente con él. Era pues la persona con la que hacíamos tareas, trabajos, siempre, incluso en estos días le decía a mi hija, nosotros trasnochábamos estudiando porque había que de pronto la trigonometría, el álgebra, las materias, y era un grupito como de 3 o 4 personas en las que obviamente siempre nos reuníamos en la casa de Jorge. Allí pues obviamente hacíamos muchas cosas, tanto de no solamente de estudio, sino como de juego, de recocha, en fin, muchas cosas que con él compartíamos. Y especialmente los dos tal vez éramos los más compenetrados de amistad. Pertenecía al grupo de los niños que se destacaban por su desempeño escolar. Jorge siempre ha sido muy aplicado, ha sido siempre como muy dedicado a lo que hace. O sea, si él se colocaba una meta, tenía que hacerla, y eso nos invitaba también a los demás compañeros a seguirlo. Entonces Jorge ha sido siempre, como digo yo, muy persuasivo, muy persistente en lo que él se compromete. Acolitaba a sus amigos en sus buenas acciones. Y en su momento obviamente el primer incendio, entonces Jorge Sarmiento tal vez digamos fue como el compinche de ir y atender ese incendio, que casualmente fue aquí en el potrero de Los Patos, donde hoy están las lagunas de oxidación. Eran potreros donde, muy espectacular digamos el sitio, porque era donde llegaban los patos silvestres, era donde habían las tales monjitas que hoy en día desafortunadamente no las veo por ningún lado. Había que ir apagando, pero le tocaba ir uno saltando, porque eran como montículos y el resto pues era agua. Entonces, pero el incendio iba por encima. Entonces esa descomposición pues obviamente muy seguramente sería metano lo que se estaba descomponiendo, y nosotros pues entramos a apagar con Jorge Sarmiento y con mis hermanos, porque realmente fueron mis hermanos y Jorge, y apagamos este primer incendio. Eso fue lo que nosotros hicimos. Era frecuente, por ejemplo, hacer paseos. El entonces humedal de Los Patos tenía patos, era bien grande, entonces era muy interesante ir y perderse por allá observando estas aves migratorias y bueno, y regresar a casa embarrado, y regresar a casa pues muy enlodado, pero después de haber disfrutado del ambiente en unos espacios realmente sanos. Prefiere vivir en el campo. La ciudad concentra, yo siempre pues ahora lo he dicho, pero lo manifiesto, cuando Dios colocó al hombre en el Edén, el hombre se encargó de destruir el Edén y construyó las ciudades, y ahora pues vive entre supuesta comodidad pero con grandes problemas. No hay nada como el campo. Si lo miramos desde el punto de vista de la morbilidad, muchos de los problemas asociados a salud desde la ciudad están asociados o relacionados directamente con su aire, con su entorno, con la calidad de los alimentos. Sus amigos lo declaran poco noviero. El grupo tal vez éramos como tal vez los más tímidos, yo creo, o no sé si los más tímidos, no más tímidos. Entonces, con Jorge, realmente si nos dedicamos mucho al estudio. De novias, pues sí, obviamente de pronto uno en su momento tenía una que otra novia, pero de pronto no tanto como llaman los galanes. No éramos tan galanes, solamente éramos personas como centradas, y pues sí, obviamente uno tenía pues su novia de momento y no éramos los gallinazos de su momento, no. Ahí es más bien ese tema no era Jorge tan gallinazo. En el colegio conocí a la que es mi esposa hoy en día, y digamos que fue una oportunidad también de compartir este tipo de gustos. De hecho, ella pues es apicultora y se dedica a esta actividad que pues es muy noble y que conecta directamente con el entorno.
Él es Jorge Sarmiento Telles, un tocancipeño al que se le debe el rescate de la fauna y la flora en la región y un amante de las orquídeas. Localmente sí debemos propiciar escenarios de paz. Si estamos en paz con nosotros mismos, si estamos en paz al interior del hogar, seguramente el barrio, el vecindario y todo el pueblo estará en paz. Es muy aburridor para nosotros como administradores recibir todas las quejas, conflictos y a veces por trivialidades. Entonces, si logramos que escalar en el sentido de dar antes de pedir, seguramente tendremos un mejor Tocancipá para todos. En la familia hemos estado siempre orgullosos del trabajo que desempeña y el estudio que ha realizado y que lo lleva realizado muy bien. Entonces, pues muchos éxitos y que siga con el mismo ahínco que ha hecho todas las cosas. Hasta aquí llega esta emisión de Paradigma. Nos encontramos en una próxima oportunidad para que ustedes sigan conociendo los personajes y las historias que tenemos de nuestra región. Muchas gracias y hasta luego.